Que se fueron comiendo entre bacterias. Muy bien, es decir, explica el origen de las mitocondrias y los cloroplastos, la teoría endosimbiótica, y habla sobre que estas organelas en el pasado han sido bacterias de vida libre. Una bacteria aeróbica, en el caso de la mitocondria, y una bacteria fotosintética, en el caso del cloroplasto. Entonces, ¿cómo llegaron a esa conclusión? ¿O cómo Lynn Margulis llegó a esa conclusión? Porque cuando analizó el interior de la mitocondria y del cloroplasto, descubrió que dentro de esa mitocondria y de ese cloroplasto había ADN circular, que es el ADN que poseen las bacterias, había enzimas en la membrana que son las mismas que tienen la membrana de la bacteria, había ribosomas, como los ribosomas que se encuentran en la célula procariota, y había genes en el ADN que también se encontraban en la célula procariota. Entonces Lynn Margulis ahí es donde comprueba que estas organelas, que hoy son organelas de la célula eucariota, en realidad en el pasado eran bacterias libres, que fueron endocitadas por una bacteria de mayor tamaño. Entonces, también ella explica, no solamente del cloroplasto y la mitocondria, sino que también explica, por ejemplo, que los flagelos de las bacterias, los flagelos, a ver, no todas las células, mejor dicho, son bacterias, no son flageladas, pero las células tienen flagelos porque también lo que ocurrió es que se unió una bacteria denominada espiroqueta con otra bacteria. Entonces la unión hizo que se transformara en un flagelo de una bacteria. O sea que no solamente me indica esta teoría el origen de en la mitocondria y del cloroplasto, sino que también me indica el origen de estructuras como por ejemplo los flagelos, que ya vamos a ver bien cómo es el flagelo eucariota y todo, pero básicamente la teoría me explica el origen de la mitocondria y el cloroplasto y también de los cilios y los flagelos. Pero lo que no explica esa teoría, y que yo ayer, los que estuvieron presentes conmigo, les hice como, chicos, anoten bien esto grande porque es importante, esta teoría no explica el origen de la envoltura nuclear. Entonces ustedes me van a decir, bueno, pero ¿y entonces? ¿De dónde viene el núcleo? Porque si la envoltura nuclear, que es la que define el núcleo, no viene de endosimbiosis, ¿de dónde viene? Bueno, según la explicación que se da, la envoltura nuclear, es decir, la membrana que rodea el núcleo, viene de una invaginación de la membrana celular. ¿Cómo llegan a esa conclusión? Porque la membrana celular y la envoltura nuclear tienen una composición muy semejante, estructuralmente son muy semejantes. Entonces, por eso podemos suponer, podemos sospechar que la envoltura nuclear en realidad viene de la membrana celular o membrana que rodea toda la célula. Recuerden que en esta teoría endosimbiótica, que es lo que me habían preguntado, el primer proceso comenzó cuando una bacteria aeróbica fue endocitada por una bacteria anaeróbica. Entonces, ese es el primer proceso de endocitosis que se dio, y esta célula o bacteria aeróbica se terminó transformando en la mitocondria de esta célula que la fagocitó. Entonces, siempre recuerden que en el caso de la célula animal, hubo un proceso de endocitosis de la mitocondria, o sea, de una célula aeróbica que se transformó en mitocondria. En una célula vegetal que tiene mitocondria y cloroplasto, hubo una endocitosis a una célula aeróbica o a una bacteria aeróbica, y hubo una endocitosis a una bacteria fotosintética. Entonces la célula tiene mitocondria y cloroplasto. Eso más o menos es lo que explica la teoría endosimbiótica. La Belu me preguntó, ¿un nucleomorfo son restos de lo que fue un núcleo? Exacto, Belu, sí. El nucleomorfo, a ver, eso está en este ensayo que ustedes tienen de endosimbiosis secundaria y terciaria, que también lo estuvimos viendo ayer, respecto a los protistas. Entonces, en algunos individuos, la cantidad de membranas que tiene el cloroplasto nos puede dar una idea de la cantidad de eventos de endosimbiosis que hubo. También hay en algunos lo que se llama nucleomorfos, que son como núcleos de pasados, núcleos residuales que quedaron, restos, que se encontraron en los cloroplastos.
Entonces es como una idea, o que nos da un indicio, de que hubo un evento de endocitosis y quedó ese núcleo. Entonces en algunos cloroplastos quedó ese núcleo, en algunos se degradó, desapareció, pero en otros quedó el núcleo ese que le llamamos nucleomorfo dentro del cloroplasto. Claramente esa estructura nos da una idea de que fue una estructura residual, es decir, que es una estructura que quedó de cuando la endocitaron, porque dentro del cloroplasto no hay núcleo, en realidad, por eso no se le llama núcleo, sino nucleomorfo, porque es como un núcleo residual, justamente, como un resto que quedó del evento de endosimbiosis. ¿Se entendió? Sí, Dani, gracias. Perfecto. Bien, nosotros ayer llegamos a ver hasta la teoría endosimbiótica. Bueno, vamos a seguir avanzando. Dani, Perdón. Jul preguntó qué era apicomplejo. Ah, no lo leí, perdón, muchachos. Es que no, cuando estoy compartiendo no veo bien el chat. El apicomplexo es un grupo dentro del reino de los protistas. ¿Ya lo van a ver cuando veamos protista? De hecho, todos los que les mencionan ahí en el cuadrito, el apicomplexo, los cinetoplástidos, también les muestran las algas rojas, las algas verdes, les muestran o les mencionan los euglénidos, son todos grupos de individuos dentro del reino protista. Ustedes no ven todos, por ejemplo, toda la parte de las algas no las ven, pero el apicomplexo, Julio, te respondo tu pregunta, es un grupo, un tipo de organismo dentro del reino protista. Así como también les mencionan ahí los euglénidos, les mencionan los cinetoplástidos, les mencionan las algas rojas y verdes, bueno, todos esos son ejemplos o organismos dentro del protista. Buenísimo, Juli, de nada. Bien, vamos entonces a arrancar con lo de hoy. Vamos a arrancar con la forma y el tamaño celular. Un poco ayer estuvimos hablando de esto, yo les conté que las células, si bien la mayoría tienen forma esférica, o es lo que uno piensa, la realidad es que hay células de otros tipos de forma también, es decir, sobre todo la célula eucariota tiene la capacidad de que puede tener múltiples formas, ¿sí? Respecto al tamaño, pasa lo siguiente. La mayoría de las células de una planta o de un animal, es decir, células vegetales o células animales, miden entre 10 y 30 micrómetros. Ojo acá, porque yo ayer a algunos que estuvieron conmigo presencial les conté esto, les dije que cuando nosotros necesitamos observar, exacto, Avi, sí, exactamente. Pauli, ahí te contesto, lo respecto a lo del cloroplasto que me preguntás de la endocitosis, es una célula que ya tenía, o sea, que ya había hecho una endocitosis de una bacteria aeróbica y ya tenía mitocondria, endocitó a una bacteria fotosintética y entonces ahora tiene mitocondria y cloroplasto. O sea que básicamente el cloroplasto anteriormente ha sido una bacteria fotosintética. Básicamente eso. Así es la explicación del cloroplasto. Bien, entonces lo que yo les estaba contando es que cuando nosotros necesitamos hablar de los tamaños celulares, la mayoría de las veces las estructuras que nosotros queremos ver no las podemos ver con el ojo humano. Entonces necesitamos de la ayuda de un microscopio, no siempre alcanza con un microscopio óptico porque no existe un solo tipo de microscopio, pero hay algo que ustedes tienen que saber y que de hecho lo van a ver en física apenas empiecen, que es las unidades más pequeñas que el metro. Entonces vamos a hablar del concepto de micrometro. La primera parte de cuánto medía, sí, que todas las células, o la mayoría de las células animales y vegetales, miden entre 10 y 30 micrómetros. Y a eso iba la explicación. Para el que no sabe lo que es un micrómetro o lo que es un nanómetro, son unidades más pequeñas que el metro. Cuando yo tengo que medir unidades pequeñas, cuando tengo que medir estructuras muy pequeñas, no las puedo medir en metros. Entonces, se usan unidades más pequeñas que el metro,
como por ejemplo el micrómetro o el nanómetro. No se hagan drama por esto porque ya lo van a ver en física, tienen una unidad específica en física para verlo, pero para que ustedes entiendan, el micrómetro es más o menos 10 a la menos 6 metros y el nanómetro 10 a la menos 9. Es decir, que son unidades muchísimo más pequeñas que un metro. Entonces esto que nos muestra acá es lo siguiente. Bueno, supongamos que yo quiero observar un virus. Y bueno, si yo quiero observar un virus, la mayoría de los virus tienen una medida de 100 nanómetros. Claramente con el microscopio óptico no lo puedo ver, entonces tengo que ir por un microscopio electrónico. Ahora, por ejemplo, si yo quiero ver una bacteria, y bueno, depende de qué bacteria, porque hay bacterias que tienen más tamaño, bacterias que tienen un poquito menos, podré verlo con un óptico o con un electrónico, ¿sí? Si yo quiero ver, no sé, una célula animal, con el óptico puedo hacerlo. Ahora, si yo quiero ver, no sé, un lípido o una proteína, sí o sí tengo que usar un microscopio electrónico, porque los microscopios, y eso es lo que iba a ir ahora, tienen distintos poderes de resolución. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de esto de los microscopios, pero como para que ustedes se den una idea, las células, que es lo que estamos hablando acá, tienen distinto tamaño. Esto que tienen acá, se los hemos puesto porque es un anexo, que ya les digo en qué página está en la página 11, pero es un anexo que ustedes van a decir, dale, en serio, a mí esto qué me importa. Chicos, estas cosas así, que nadie lee, que están en un anexo o que están en un ensayo, son las cosas que a la facultad le gusta preguntar. Básicamente esta imagen lo que nos muestra es qué estructuras podemos ver con el ojo humano, o con un microscopio óptico, o con un microscopio electrónico, porque no existe, como les dije yo, un solo tipo de microscopio. Entonces, por ejemplo, yo si quiero observar, como les decía recién, una proteína, o quiero observar un virus, voy a tener que usar un microscopio electrónico, porque el poder de resolución del microscopio electrónico me lo permite. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero ver una célula animal o una vegetal entera, por fuera diríamos, bueno, ahí sí con un microscopio óptico quizás lo pueda hacer. Entonces, claramente, miren, estas medidas que tienen acá, que son las que yo les decía, fíjense, acá tenemos el milímetro, acá tenemos el micrómetro, acá tenemos el nanómetro, son unidades mucho más pequeñas que el metro. ¿Y qué es un microscopio óptico y qué es un microscopio electrónico? Básicamente, el primer microscopio que se creó, el primer microscopio que apareció fue el microscopio óptico. ¿Sí? En el microscopio óptico, no sé si alguna vez han visto un microscopio, hay una luz que tiene el mismo microscopio que atraviesa un preparado. ¿Qué es un preparado? Cuando nosotros queremos analizar determinada sustancia, supongamos que yo quiero agarrar un pedacito de tejido y analizarlo. Bueno, cuando yo quiero analizar, se hace un preparado con esa muestra. Es decir, se toma generalmente un portaobjeto, que es como un pedacito de vidrio que hay en los laboratorios de microbiología, se coloca el preparado y se lo fija. A veces también se lo tiñe para verlo mejor. Entonces, el microscopio óptico funciona de manera tal que la luz atraviesa el preparado, porque la luz viene de abajo, y una vez que atraviesa el preparado, atraviesa la lente del microscopio y la refracta. Entonces, magnifica la imagen que nosotros estamos viendo, ¿sí? Los microscopios ópticos tienen muchísimo, ya lo vamos a ver, tienen muchísimo menos poder de resolución que los electrónicos. El microscopio electrónico, en vez de usar una luz, un haz de luz, para poder observar a la muestra que yo quiero ver, utiliza un haz de electrones. Por eso se le llama electrónico. Y yo les he estado mencionando la palabra resolución, resolución, resolución. Hay dos cosas importantes a tener en cuenta en la microscopía, que son la magnificación y la resolución. ¿Qué es esto? La magnificación es la relación de una imagen con su objeto real. Y la resolución me da la definición de la imagen. Es decir, por definición, la resolución es la mínima distancia entre dos puntos que se pueden distinguir como objetos por separado. Cuando nosotros hablamos de resolución, por ejemplo, les cuento, un microscopio óptico
que como yo les he dicho, tiene menos poder de resolución, puede ver tamaños hasta 0,2 micrómetros o 200 nanómetros. La realidad es que con esto puedo llegar a ver, como mucho, el tamaño de una bacteria pequeña. Pero si yo quiero ver tamaños más pequeños, el microscopio óptico no me sirve. Entonces, tengo que usar un microscopio electrónico. ¿Por qué? El microscopio electrónico, como les dije, en vez de usar la luz visible, lo que hace es enfoca un haz de electrones sobre la sustancia, sobre el preparado que yo quiero observar. El microscopio electrónico puede alcanzar teóricamente una resolución de 0,002 nanómetros, o 2 nanómetros sería como el límite práctico. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo ver con el microscopio electrónico estructuras mucho más pequeñas que con el microscopio óptico. Con el electrónico puedo ver muchísimas sustancias o estructuras mucho más pequeñas que con el microscopio óptico. Entonces, dependiendo de lo que yo quiero observar, es el microscopio que yo voy a utilizar, básicamente. Porque a su vez dentro del electrónico tengo distintos tipos de microscopio electrónico. Un microscopio electrónico, por ejemplo, como les dije, tiene 1000 veces más resolución que un microscopio óptico. Entonces me permite ver tamaños muchísimo más pequeños. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, la magnificación y la resolución son dos características muy importantes de los microscopios. Y ustedes me van a decir, Dani, pero a mí esto, ¿qué me importa? Bueno, yo les cuento, chicos, que esto de los microscopios, que ustedes lo tienen en el cuadernillo como un ensayo que dice el tamaño de las células y les hablan de los microscopios, de los tipos de microscopios, hemos visto preguntas en el ingreso sobre microscopios. Y ustedes van a decir, dale, en serio, con todo lo que hay para preguntar, ¿me vas a preguntar el poder de resolución del microscopio óptico? Sí. Entonces, estas cositas que nosotros les vamos diciendo, es porque ya lo hemos visto. Porque ya lo hemos visto que lo han tomado y lo han preguntado. Entonces, la definición de resolución, la definición de magnificación, cuánto es la resolución que puedo ver con un microscopio óptico, cuánto es la que puedo ver con un electrónico, esas cositas son las que suelen preguntar. Entonces, denle bola, como les dije yo ayer a los que estaban presencial, a estos cuadros que tienen ustedes, que también son ensayos, a veces figura como ensayo y a veces directamente es un cuadro. Denle bola porque son cosas que la facultad puede preguntar. Porque cuando la facultad te dice, bueno, lean de la página 210 a la 240, dentro de esas páginas están estos cuadros. Entonces ellos lo toman como, bueno, yo te dije que leyeran las páginas. Entonces, denle bola a estas cosas, ¿sí? ¿Y por qué son tan importantes los microscopios? Porque, acá está la definición que yo les decía de resolución y magnificación. ¿Ven? La resolución es una definición de la imagen, es la mínima distancia entre dos puntos para que se distingan de manera por separado, y la magnificación es la relación entre el tamaño real del objeto y la imagen. Y como les dije yo, tenemos dos tipos de microscopios, el óptico o el electrónico. Entonces, en el microscopio óptico hay una fuente de luz, una luz que atraviesa el preparado, y en el electrónico no, es un haz de electrones lo que atraviesa el preparado. Entonces, claramente, este microscopio tiene menos poder de resolución que el microscopio electrónico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este te permite ver hasta 200 nanómetros y este te permite ver hasta 0,002 nanómetros, pero la práctica es que te permite ver hasta 2. Más allá de eso, igual fíjense que puedo ver tamaños mucho más pequeños con un microscopio electrónico que con un microscopio óptico. Entonces por eso decimos que tiene más poder de resolución el microscopio electrónico que el microscopio óptico. A su vez, dentro de los microscopios electrónicos tengo los de transmisión y los de barrido, que son dos tipos de microscopios distintos. Son electrónicos, pero funcionan de manera distinta. Ustedes tienen esta imagen en el microscopio de transmisión y de barrido. Miren, acá está lo del óptico que les decía recién. Acá está la fuente de luz, acá se coloca la muestra que ustedes quieren analizar. Entonces, el haz de luz, literalmente tiene una luz, el haz de luz atraviesa la muestra
atraviesa la lente y refracta. Entonces yo miro y me amplía el tamaño de la muestra. En estos dos, en vez de ser una luz la que atraviesa el preparado, quien atraviesa el preparado es una fuente de electrones, es un haz de electrones. Por eso se le llaman microscopios electrónicos y no ópticos. Pero como yo les dije, existen los de transmisión y los de barrido dentro de los microscopios electrónicos. Bueno, el microscopio electrónico de transmisión, les dejo la imagen como para que la vean igual, sí, Belu, pero con los electrónicos. Sí se pueden ver, pero con los electrónicos. Entonces, aparte acuérdense, chicos, que, repito, esto es una bibliografía bastante vieja, y hoy en día salen permanentemente, todo lo que es la microscopía se va actualizando, y cada vez hay microscopios con más tecnología, entonces cada vez se pueden ver estructuras mucho más pequeñas, cada vez las imágenes se obtienen con más nitidez, es decir, cada vez obtenemos microscopios con más resolución. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el microscopio electrónico de transmisión y el microscopio electrónico de barrido? La realidad es que el microscopio electrónico de transmisión, que es el que ustedes ven ahí, como les dije yo, tiene un haz de electrones que alumbra la muestra y nos permite ver ese microscopio electrónico de transmisión, que es este, tamaños de hasta 0,5 a 1,5 nanómetros. Obviamente siguen siendo tamaños mucho más pequeños los que puedo observar que el tamaño que puedo observar con el óptico. Y el microscopio electrónico de barrido, si bien no me permite ver tamaños tan pequeños de 2 nanómetros, puedo observar estructuras de hasta 10 nanómetros, o sea, observar estructuras más grandes. Tiene una ventaja el microscopio electrónico de barrido, y es que se llama de barrido porque hace como un barrido por toda la superficie de la muestra. ¿Qué me permite esto? Esto me permite observar las estructuras en forma de relieve o tridimensional. Entonces, si bien el microscopio de barrido no me permite ver tamaños tan pequeñitos como el de transmisión, me da una representación tridimensional de la muestra que estoy viendo. Entonces, si yo quiero observar en alguna muestra una estructura tridimensional, no voy a poder observar algo tan pequeño, pero sí lo voy a poder ver con relieve, que este no me lo permite. Entonces son microscopios, estos, con mucho más poder de resolución que el microscopio óptico o microscopio fotónico. Estos microscopios, ustedes pueden hasta, por ejemplo, como les dije yo recién, muchas veces a los preparados, a la muestra, se le agrega algún colorante y se los tiñe al preparado. De hecho, por ejemplo, ustedes ven en Monera la famosa tinción de Gram, donde yo tiño la muestra para ver las bacterias, para ver algunas de un color y otras de otro. Entonces muchas veces se tiñe los tejidos o se tiñe los preparados que yo voy a ver para poder observarlos mejor. Generalmente, cuando yo quiero preparar una muestra para mirarla al microscopio, independientemente de qué microscopio sea, generalmente la muestra se prepara. Es decir, no es, voy a analizar esto, pum, lo pongo. Generalmente lo que se hace es, la muestra se fija, se deshidrata, después se la corta en un corte, es re difícil hacer eso, se la corta en un corte sumamente delgado y finalmente se tiñe. Entonces, de esa manera yo la puedo observar mejor. Literalmente, chicos, cuando uno hace un corte para observar el microscopio, es como una parte más difícil, porque si el corte es muy grueso de lo que voy a analizar, no lo puedo ver, porque me queda como un trozo demasiado grande. Entonces, tienen que ser cortes muy, muy, muy delgados para que pueda la luz o el haz de electrones atravesar la muestra y yo lo pueda observar. Entonces lleva toda una preparación mirar al microscopio. De hecho, hay preparaciones que por ahí se hacen de un día para el otro, porque son preparaciones que necesitan un tiempo para fijarse o para teñirse. Entonces todo esto lo que hace es que yo observe mejor la muestra. Muchas muestras, cuando yo las observo, por ejemplo, como les muestra ahí en el microscopio electrónico de barrido, la imagen que veo la puedo transmitir a una pantalla de televisión. Entonces puedo verlo con mucha más claridad. Yo coloco el microscopio en el preparado que estoy haciendo, que quiero ver,
pero yo esa imagen la puedo transmitir a un televisor y verlo muchísimo mejor, verlo con más claridad, o a una computadora. Entonces se ve mucho más claro o mucho más nítido. ¿Se entiende esto? Lo de los microscopios, la diferencia de las resoluciones, los tipos de microscopio. Sí. Bien, perfecto, perfecto, bien. Entonces, ¿por qué es tan importante el microscopio? Y porque el microscopio me permite ver la forma y el tamaño de una célula. Ahora, vamos con esto. ¿Qué es esto? Esto está relacionado, chicos, con que las células tienen una superficie y tienen un volumen. Y por ahí es al revés de lo que uno piensa. Es decir, la principal restricción al tamaño de una célula es lo que llamamos la relación superficie-volumen. Cuando una sustancia tiene que entrar o tiene que salir de la célula, tiene que atravesar la membrana de la célula. Si yo quiero, no sé, que atraviese el oxígeno o que atraviese un nutriente, tiene que atravesar la membrana de la célula. Entonces, Perdón, profesora, ¿esa imagen la tenemos nosotros? esta que yo te estoy poniendo, En el cuadernillo. página 10. Bien. Entonces, ¿qué es lo que, o qué es lo importante de esto? ¿O por qué lo vemos nosotros? Esto lo vemos por lo siguiente. Porque claramente no es lo mismo el volumen que la superficie. Y esto, para una célula, es muy importante. Porque la célula, chicos, hace los intercambios a través de su membrana. Entonces, yo tengo que tener en cuenta en las células lo que llamo la relación superficie-volumen. Yo, se los digo y ya les explico el porqué, uno es al revés de lo que uno piensa. Cuando la célula es más grande, la relación superficie-volumen es menor que en las más chicas. Entonces me decís, ¿cómo? En una célula más grande la relación superficie-volumen es menor. Sí. Ustedes piensen que cuanto más superficie-volumen yo tengo, relación superficie-volumen yo tengo, más fácil es el transporte a través de la membrana. Más fácil es el intercambio a través de la membrana. Entonces, como les dije recién, cuando la superficie de intercambio, cuando la relación superficie-volumen es menor, menos intercambio hago, o proporcionalmente menor, menos intercambio de sustancias puedo hacer con el medio. Y ustedes me van a decir, ¿y esto qué tiene que ver? Esto está relacionado, chicos, con que las células no todas tienen el mismo tamaño. De hecho, si ustedes se acuerdan, estuvimos viendo ayer que ¿quién es más chica, la procariota o la eucariota? La procariota. La procariota es más chica. Entonces, nosotros podríamos decir que la procariota, como tiene menor tamaño, tiene más relación superficie-volumen. Entonces, como tiene más relación superficie-volumen, su intercambio con el medio es mayor. La eucariota es más grande de tamaño, pero su relación superficie-volumen es menor. Entonces, su intercambio con el medio es menor. Entonces, ¿cómo se explica esto? Esto es más matemática que biología, pero les cuento de dónde viene esto. Esto viene de lo siguiente, miren, acá les muestra 3 estructuras representadas, donde tengo un cubo, que tiene las caras que miden 4 centímetros de cada lado. Como es un cubo, tiene 6 caras. Y yo le voy a calcular la superficie y el volumen. Y después tengo que dividirlos, superficie dividido volumen, y me va a dar un número. Esa es la relación superficie-volumen, dividir la superficie en el volumen, y me va a dar un número. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a empezar? Vamos a analizar todos. En todos vamos a analizar la superficie y el volumen. Fíjense que lo que yo he hecho es, al mismo cuadro, dividirlo en cuadritos más pequeños. O sea, he achicado el tamaño
de cada uno de los cuadritos en el cual los divido. Vamos a empezar con el primero, que es el más fácil, para que ustedes puedan entender de dónde salen los números y de dónde viene eso que ustedes tienen ahí. Fíjense, el primer cubo, que es el más grande, tiene 4 centímetros de lado. Este. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el volumen de una figura, de un cubo? ¿Cómo se calcula el volumen? Eso es más matemática que... ¿Cómo se calcula? Cúbicos, o metros cúbicos. Lado al cubo. Muy bien. Entonces, si yo digo lado al cubo, sería 4 por 4 por 4 o 4 a la 3, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Bien, entonces me da 64. O sea que el volumen de este cuadro es 64. Voy a ir a calcular la superficie. ¿Sí? ¿Cómo calculo la superficie en un cubo? ¿Cómo se calcula la superficie en un cubo? Vayan sacándolo, si pueden y tienen una calculadora cerca, aunque sea la del celular, vayan sacándolo para comprobar los números que dice ahí, chicos. Para que se organicen, para que vean por dónde, o sea, por dónde o cómo lo saqué. ¿Cómo se sacaría la superficie de un cubo? ¿Cómo se saca la superficie de un cubo, chicos? A ver, matemática. Miren, para yo sacar la superficie de un cubo, se saca lado por lado de esta cara, lado al cuadrado me da 4 por 4, 16, y lo multiplico por la cantidad de caras que tiene el cubo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que yo tendría que sacar 4 al cuadrado, o 4 por 4, y multiplicarlo por la cantidad de caras que tiene el cubo, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso da 96. Si yo divido 96 en 64, me da esta relación superficie-volumen. Ahora, ¿qué hicimos? ¿Se entiende hasta ahí lo que hice? Esto es más, matemática que biología. Estoy mostrándoles cómo llegamos a la conclusión de esos números, chicos. ¿Se entiende hasta ahí cómo lo saqué? Sí. Bien, seguimos. ¿Qué hicimos en la de al lado? En la de al lado, en vez de tomar un cubo de 4 centímetros por 4 centímetros, lo dividimos en cuadrados más pequeños de 2 centímetros de lado cada uno. Pero ¿qué pasa, chicos? El volumen sigue siendo el mismo. ¿Por qué sigue siendo el mismo? Porque yo sigo haciendo 4 al cubo, que es como yo saco el volumen. Porque ¿cómo le dije yo que se sacaba el volumen? Lado al cubo. Entonces, el lado sigue midiendo 4 centímetros, por más que sean 2 cubitos de 2. Yo hago 4 al cubo y me sigue dando 64. O sea que el volumen no cambia. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar la superficie, chicos. Porque ahora tengo, en vez de un cuadro grande, cuadritos más pequeños, pero más cantidad de cuadritos. Entonces, cuando yo le saque la superficie a estos cuadritos, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que sacarla en uno primero, es decir, voy a tener que hacer, ¿cómo se saca superficie? Como sacamos acá, va a ser 2 al cuadrado, es decir, 2 por 2, y multiplicarlo por la cantidad de caras del cubo, que son 6. Pero eso lo voy a tener que multiplicar por 8, porque esto está dividido en 8 cuadrados más pequeños. Entonces, si yo hago eso, me da 192. ¿Qué quiere decir? Que el volumen sigue siendo el mismo, pero yo incrementé la superficie. Entonces, cuando yo haga la relación superficie-volumen, no me va a dar el mismo la relación superficie-volumen. Ahora las células son más chiquitas. Repito, el volumen no cambia, porque yo el volumen lo saco como lado al cubo. El lado sigue midiendo 4 centímetros. Hago 4 al cubo, me va a seguir dando 64. Ahora, como yo he dividido esto, que era un solo bloque, en bloquecitos más chiquititos,
la superficie sí cambia. Porque yo para sacar la superficie voy a sacar lado al cuadrado de un cubito, lo voy a multiplicar por las caras que tiene el cubito, que son 6, pero después tengo que multiplicar eso por la cantidad de cubitos que tengo, que son 8. Entonces, me da un número mucho más grande. Tengo más superficie. Y aún más, si en vez de dividirlo en celulitas de 2, los divido en de 1 centímetro. ¿Qué me va a pasar acá? El lado va a seguir midiendo 4 centímetros, o sea que cuando yo le saque el volumen lado al cubo, va a seguir siendo 64, pero cuando tenga que sacar la superficie va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque yo ahora tengo que sacar 1 por 1, que sería el de un cubito, multiplicarlo por las 6 caras que tiene el cubito, pero eso, multiplicarlo por la cantidad de cubitos que tengo. Entonces, claramente, me va a dar un valor normal, o un valor mayor, perdón, es decir, me va a dar muchísimo más. Entonces, quiere decir que cuanto más pequeña es el tamaño, mayor es la relación superficie-volumen. Eso es lo que pasa en comparación una célula procariota con una célula eucariota. La procariota tiene menos tamaño, pero su relación superficie-volumen es mayor. La eucariota es más grande, su relación superficie-volumen es menor. No porque cambie su volumen, porque cambia la superficie. ¿Se entiende esto o no? Sí, se entiende. ¿Alguien no lo entendió? Porque miren, chicos, para que quede más o menos claro, acá yo tenía un cubo, acá tengo 8 y acá tengo 64. Entonces, cuando yo tengo que sacar la superficie, saco el lado por lado de esta cara, lo multiplico por 6, que son las caras del cubo, y lo multiplico por la cantidad de cubos que hay. Y acá lo mismo, el lado por lado lo multiplico por 6, que son las caras de un cubo, y lo multiplico por 8, que son las cantidades de cubos que tengo acá. Entonces, claramente, la superficie de este es menor que esta, y es menor que esta, mucho menor. Entonces, si yo divido superficie en volumen, me da números distintos. Acá me queda una relación de 1,5 en 1, acá de 3 en 1 y acá de 6 en 1. Tiene una relación mucho más grande a menor tamaño. Por eso decimos que a menor tamaño la relación superficie-volumen es mayor. ¿Se ha entendido? ¿Se durmieron? ¿Están vivos? Más o menos. Sí, se entendió, Dani. Nadie se perdió porque esto es matemática, o sea, es más matemática que biología. Lo que pasa es que, como estamos hablando de tamaños de células, muchas veces nos preguntan, ¿pero por qué si es más chiquita tiene más relación superficie-volumen? Bueno, por eso tiene más relación superficie-volumen, porque a más pequeñita la célula, o sea, si yo comparo una procariota con una eucariota, la procariota tiene más relación superficie-volumen que la eucariota. ¿Por qué? Porque la procariota tiene menos tamaño. Porque ya dijimos ayer que las procariotas son más pequeñas que las eucariotas. Si alguien no lo entendió, no tengo problema en volver a explicarlo. Yo sé que esto es medio complicado, porque es medio más matematicón que biología. Pero díganme y lo vuelvo a explicar si no lo entendieron. Me dieron como 5 infartos, pero entendí. ¿Cómo te dieron como 5 infartos y estás viva? No, bueno, pero ¿lo entendiste el cómo lo sacamos? Porque muchos ven esta imagen y dicen, ¿y de dónde carajo sacaron estos números de acá? Porque el volumen, bueno, como que todos dicen, ah, bueno, lado al cubo. Pero estos números muchas veces no saben de dónde sacarlo. Entonces, por eso se los estoy explicando, para que entiendan de dónde el libro saca estos valores que tienen acá. Sin más, por eso les dije, vayan sacándolo con la calculadora mientras, como para que ustedes entiendan de dónde salen. Dime, Pau. Esperen que hay una compañera que me parece que me va a preguntar algo. Ahí está. No, lo que vos podés hacer con la calculadora es dividirlo y fijarte el número que te da. Por ejemplo, vos podés dividir
96 en 64 y te da 1,5. Eso quiere decir que es una relación de 1,5 en 1, la relación superficie-volumen. Vos dividís 192 en 64 y te da 3, por eso 3 en 1. Vos dividís 384 en 64 y te da 6, por eso 6 en 1, porque lo que te está indicando acá es justamente la relación de la superficie con el volumen. Entonces, esta relación es más grande que esta. Entonces quiere decir que estas células tienen más relación superficie-volumen que estas que tenés acá. Por eso decimos que tienen mayor relación superficie-volumen. Claro, En es realidad, claro, porque en realidad ahí lo que falta es que saquemos el tamaño de la superficie, saber que en el primer cuadrado tenemos el lado por lado, que sería el 4 por 4 por 6, claro, y ahí voy a llegar a los 96 de superficie. En el segundo voy a hacer 2 al cuadrado por 6 por 8, exacto. y ahí llego a los 192. Exactamente. Y Lo en que pasa el es que, tercero, ¿cómo sería en el tercero? y en el tercero sería 1 por 1 1 por 1 por 6 por por 6 64. por 64. Ajá. Y llego a los 384. Exacto. Ahí está. Exactamente. Lo que pasa, chicos, es que esto fue sacado de Curtis. Y en Curtis no, no aparece cómo lo sacó. O sea, en Curtis te aparece este cuadrito, pero no te aparece de dónde sacó estos números. Entonces es como que no entienden por ahí de dónde sacarlo a los números. Por eso es que se los explicamos para que entiendan que cuanto más chiquitita es la celulita, imagínense que esto es una celulita, no sé, estoy tirando, que esto es una procariota y que esto es la eucariota. A menos tamaño, más relación superficie-volumen. Bien, buenísimo. Seguimos entonces. Ya vimos el tema de los microscopios, ya hemos visto el tema de los tamaños, vamos al tema de la forma de la célula. ¿Qué es lo que le da forma a una célula? Primero, la mayoría de las células, si bien uno piensa que tienden a ser esféricas, la realidad es que, si bien la mayoría son esféricas, encontramos células con un montón de formas distintas, ¿sí? La forma de la célula depende principalmente de las paredes celulares, en el caso de los organismos que tienen pared, claramente. ¿Cuáles son los que tienen pared? A ver. Los vegetales Muy bien, las plantas, ¿y quién más? y las bacterias. Las bacterias. Bueno, y si nos referimos a la célula eucariota, ¿quién tiene pared? ¿Las plantas? ¿Quién más? Los hongos, Los hongos, muy bien. ¿Y quién más tienen pared generalmente? ¿Los? Algunos protistas también tienen pared. Entonces, la pared contribuye a darle forma a esa célula. Pero no solamente depende de la pared. También depende, por ejemplo, de la adhesión a otras células y de la presión que ejercen las células vecinas. Porque cuando las células se presionan unas con otras, puede cambiar la forma de esa célula. Pero también depende de otra cosa muy importante, que ya la van a ver en célula, que es el citoesqueleto. El citoesqueleto, yo siempre les digo, que es como los caños de la carpa. Es decir, es lo que me permite a la célula, ya lo van a ver, que está formado por microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios, y es lo que a mí me permite que la célula mantenga la forma. Entonces, no solamente dependo de que tenga pared o no, porque por ejemplo la célula animal no tiene pared, entonces no tendría forma la célula animal, sino que también depende de la adhesión o la presión que ejerzan las células que están al lado y del citoesqueleto. Ahora, ¿cómo vamos a organizar a la célula eucariota? Cuando nosotros empecemos
con cada una de las estructuras, vamos a dividir en 3 partes. Vamos a dividir, primero en los límites celulares, que son la membrana y la pared. A ver, la membrana la tienen todos, la pared la tienen algunos. Ya dijimos, dentro del eucariota tienen pared los hongos, tienen pared las plantas y tienen pared algunos protistas. La célula animal no tiene pared. Entonces, no cuentan con ese límite celular, solo cuentan con membrana. El resto de las células eucariotas tienen membrana y pared. Después vamos a ver el núcleo, que también la tenemos todas las eucariotas, porque recuerden que es lo que define justamente una célula eucariota, tener un núcleo definido. Y después vamos a ver la parte del citoplasma, donde en el citoplasma vamos a ver las organelas, el citosol y los organoides microtubulares. Ya nos vamos a concentrar a partir de la semana que viene en ver cada una de estas estructuras. ¿Cuál es la diferencia, o mejor dicho, cómo podemos hacer para distinguir la célula animal de la célula vegetal? Acá tienen una comparación, acuérdense que yo les conté ayer que la primera clasificación que hacemos dentro de la eucariota es en animal y vegetal. ¿Qué es lo primero que nosotros vemos? Desde ya acá yo veo el núcleo definido y el nucleolo. O sea que yo ya sé que esto es una célula eucariota. ¿Sí? Acá tengo todos los que son los complejos, el retículo endoplasmático liso y rugoso. No sé si acá ven que tiene como puntitos adheridos, ese es el retículo rugoso. Acá tengo una mitocondria, acá tengo el complejo de Golgi, acá tengo lisosoma, centriolos, bueno, el citoesqueleto. Una de las características que tiene la célula animal, que la vegetal no tiene, es la presencia de centriolos. La célula vegetal no tiene centriolos, la célula animal sí. O sea que esa es una diferencia importante entre una célula animal y una célula vegetal. También, si yo comparo, la forma es bastante distinta entre una célula animal y una célula vegetal. Lo puedo observar a simple vista. Acá, por ejemplo, por fuera de la membrana, esta es la membrana, no observo pared. O sea que esto no puede ser una célula vegetal nunca. Si yo me voy a lo que es la célula vegetal, que sería esta que tienen acá, yo veo el núcleo, el nucleolo, otra vez acá tengo el retículo rugoso, el retículo liso, veo las mitocondrias, veo el complejo de Golgi, pero acá ya veo algo que en la otra no vi, que son los cloroplastos. Claramente la célula vegetal tiene cloroplastos y la animal no. También acá veo algo grande, enorme, que es la vacuola, que en la célula vegetal está y en la célula animal no está. Y por otro lado, más fácil de ver, acá veo, por lo que me dicen, veo una membrana, pero por fuera veo una pared. La célula animal no tiene pared. Entonces, también puedo estimar que esto es una célula vegetal. ¿Alguien se acuerda qué son estos que tienen acá, que le dice plasmodesmos? ¿Alguien se acuerda qué eran los plasmodesmos? Los orificios que conectan una célula con otra. Los plasmodesmos son un tipo de unión celular que se encuentra solo en la célula vegetal. El plasmodesmo es como un tubito, como un canal, como un conducto, donde se conecta una célula vegetal con la de al lado. Este tipo de unión en la célula animal no está. O sea que es específica de la célula vegetal. Es literalmente un canal que atraviesa las paredes de las dos células vegetales y me une una célula vegetal con la vecina. Eso es un plasmodesmo. O sea que también por eso yo podría decir, es una célula vegetal, porque la célula animal no tiene plasmodesmos, la célula vegetal sí. Entonces también por esos plasmodesmos podría haber distinguido que es una célula vegetal y no una célula animal. ¿Alguna duda de esto? ¿Algo que me quieran preguntar? Yo tengo una duda. Dime. Si la célula vegetal tiene plasmodesmos, Sí. quiere decir que las células están muy juntas. En realidad, todas las células están juntas.
en los animales también. Lo que pasa es que este tipo de unión que tienen las células vegetales, que se llama plasmodesmo, al ser un canal, como como un tubo, imagínatelo, le permite a la célula vegetal comunicarse con la vecina. Nosotros tenemos una unión parecida, que no se llama plasmodesmo, las células animales, que se llama unión comunicante. Entonces, repito, ya lo van a ver en tejido, perdón. Hay uniones entre células que están en las células animales y en las vegetales no, y esta unión, que es el plasmodesmo, está solo en la célula vegetal y en el animal no. Entonces yo no encontraría nunca en células animales un plasmodesmo, porque no están. Es como un conducto por donde se pasan información, que permite a una célula comunicarse con la vecina. ¿Y entonces por qué no tiene forma de esfera? ¿Cómo no tiene forma de esfera? Se ve como más cuadrada por la pared. No, bueno, pero porque por la pared. Una de las cosas que le cambia la forma es la pared. Vos acordate que la célula vegetal tiene pared y la célula animal no. Entonces, claramente, la pared le ayuda a mantener una determinada forma que la célula animal no la tiene. Dani, Dime. puede ser también que la forma cuadrada que tienen así es porque cada célula se aprieta junto con la otra. Pero es que en nosotros también pasa eso. Lo que pasa es que, chicos, también esto recuerden que es un esquema. Entonces, ustedes no ven en la piel de ustedes cómo se encuentran las células cuando están pegadas unas con otras. En la célula animal también están unas con otras pegadas. De hecho, por eso, cuando recién les expliqué lo de la forma, les dije que una de las cosas que modifica la forma de la célula es la adhesión o presión de las células que están al lado. Entonces, si nosotros observamos por ahí un determinado tejido, vamos a ver que las células están tan apretadas que por ahí la forma de la célula cambia, porque las células vecinas le ejercen una presión. Eso pasa también en la célula animal. Lo que pasa es que en la vegetal la pared le ayuda en parte a mantener la forma, la animal no. Entonces, decimos que la pared también contribuye a mantener la forma de la célula. ¿Se ha entendido? Sí, se entendió. Gracias. Bien, perfecto. Bueno, muchachos, entonces, llegamos hasta acá con la clase de hoy. El día lunes vamos a seguir con célula, así que traten de ir leyendo la unidad, porque la semana que viene la vamos a terminar a la unidad, así que traten de ir avanzando en la lectura, sobre todo, de esta unidad. Que tengan un fin de semana hermoso y nos vemos el día lunes. Chau, chau, hasta el lunes. Nos vemos. Adiós. Chau, chau.